Actualmente creadora, guionista y conductora del podcast Viaje a Júpiter, que es el podcast de la Filmoteca de Cataluña. Bueno, colaboradora de numerosos programas de cine y de medios de comunicación, y es cofundadora junto a Nuria Vidal de Filmtopia y directora también de ese espacio. Os leo la propia definición de Filmtopia, tal y como aparece en su página web, que yo creo que encaja perfectamente con nuestro objeto de discusión. Ellas lo definen como un espacio para informar, visibilizar, reivindicar y celebrar el cine hecho por mujeres del pasado, del presente y del futuro, de todos los ámbitos, de todas las profesiones y de todo el mundo, indiferentemente del origen, la orientación sexual, la clase social, la edad, el idioma o el poder adquisitivo. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. A continuación está Javier Rueda. Es licenciado en Psicología por la Universidad Pontificia de Comillas, donde impartes docencia en el Máster de Formación del Profesorado. Y es colaborador de la revista Caimán Cuadernos de Cine desde el año 2015 y entró a formar parte del Consejo de Redacción en el año 2023. Ha colaborado con artículos en varias publicaciones colectivas y además es corresponsable del taller de escritura del Máster de Crítica Cinematográfica que se hace anualmente en la ECAM desde el año 2021, que yo creo que de ahí también vas a tener cosas interesantes que contarnos sobre las nuevas generaciones que están incorporándose a la crítica. Gracias por venir, Javi. A ti por invitarme. Y para terminar tenemos a Aurea Ortiz. Ella es historiadora de arte y crítica de cine, es técnica de la Filmoteca Valenciana, una institución a la que has estado vinculada casi desde su fundación. Fuiste profesora asociada de la Universidad de Valencia hasta el año 2022. Bueno, entre tus temas de interés están la historia del cine español, la relación del cine y las artes y la representación de las mujeres en la producción audiovisual. También participas en un podcast, eres co-creadora del Laboratorio de Investigación de Series, codirectora del Festival Lab de Series. También formas parte del Consejo de Redacción de la revista Caimán Cuadernos de Cine y bueno, colaboras con numerosos medios. Eres autora de varios libros y recientemente has publicado El arte de inventar la realidad, donde reflexionas sobre la confusión entre lo ficticio y lo real, que es también, yo creo que el tema de tu libro está bastante relacionado con algunas de las cuestiones que vamos a tratar esta tarde. Muchas gracias también por venir. Encantada, muchas gracias a vosotros. Pues nada, gracias a los tres. Me gustaría que empezarais contándome un poco cada uno cómo ha sido vuestra experiencia a la hora de incorporar la perspectiva de género en la crítica. Es decir, lleváis muchos años trabajando en esto. No sé si era algo que estaba presente y con lo que habéis trabajado desde el principio o ha sido algo que ha sido una decisión consciente y ha habido como un proceso previo de toma de conciencia de que era necesario incorporar esta perspectiva en el ejercicio de vuestra profesión. Vale, empiezo yo. Bueno, yo creo que ha sido un proceso. Yo creo que ninguna hemos nacido ahí ojalá, ¿no?, con esta perspectiva de género colocada. Yo reviso todo lo que he ido haciendo y entonces me doy cuenta que ha sido algo progresivo, ¿no?, que te vas dando cuenta pues porque otras personas se dan cuenta y vas leyendo y vas viendo. Lo que sí yo creo que siempre ha habido es una especie de intuición, y yo creo que casi todas las mujeres la hemos tenido, las cinéfilas, de que la cinefilia era un mundo profundamente masculino en todas partes, tanto entre los aficionados como en quienes mandaban en las instituciones o en los festivales y sobre todo en el terreno de la crítica, por supuesto, ¿no? Y yo creo que eso sí que ha estado siempre con esa intuición y también cierta intuición de espectadora, de me gusta mucho el western, pero porque las mujeres siempre son las que tienen que esperar con el pastel de manzana al héroe que vuelva de la aventura correspondiente. Y yo, por ejemplo, yo recuerdo pensar así desde los 17, quiero decir que es algo que creo que está ahí, ¿no? Y al hacer esta pregunta que hemos comentado antes, he ido pensando que me di cuenta que esa perspectiva de género no está desde el principio en lo que he ido haciendo, pero algo sí que había, pero era más de orden intuitivo, más de darte cuenta de ausencias, de pero ¿por qué no hay historiadoras? ¿Pero por qué no hay críticas cuando organizamos cualquier cosa? ¿Por qué no hay directoras? Claro, empezando por ahí, ¿no? Y yo creo que ha ido, pues poco a poco van apareciendo esas cosas en los textos. Yo recuerdo algunos textos de pues darte cuenta que decir, bueno, el personaje femenino es un florero, ¿no?, que a lo mejor otros críticos no decían eso.
y a mí sí me parecía un florero y a otras mujeres críticas también, ¿no? Pero ahora sí que es verdad que ahora hay como algo sistemático y muchísimo más estudiado y muchísimo más profundo, ¿no? De ir a pues esas intuiciones hacerlas de otro modo, ¿no? Mucho más teorizado y mucho más conceptual, yo creo, ¿no? Que ahora aplica prácticamente a casi todo lo que vemos, ¿no? Y lo que hacemos, sea desde la gestión o sea desde la crítica. Me dejáis a mí. En mi caso, como ha explicado Aurea, es también en base a aprender de otras personas, no a que sea una reflexión que yo hago de forma individual o por mí mismo. Sí recuerdo un momento, un texto que pude escribir hace como 6-7 años, de una serie sobre la que había que escribir, y yo quería hablar de por qué Nicole Kidman, que era la protagonista de esa serie, no funcionaba en la serie. Y recuerdo que en mi texto hice un comentario sobre las posibles operaciones de Nicole Kidman que no le permitían interpretar. Y yo presenté y entregué el texto creyendo además que lo había fundamentado y que lo había justificado. Nadie me dijo nada y cuando salió el texto alguien había, menos mal, borrado mis 2 líneas valorando o criticando la interpretación de Nicole Kidman por sus operaciones. Y eso lo hice yo. Y hubo como 2 momentos buenísimos que fueron: ¡jo, bendita editora! Fue una editora, ¿eh? Que luego no tuve el valor de hablar, ¿no? Y decir, ¡jo, jamás me han cortado una línea en un texto que yo he entregado! Y dije, ¿por qué me han cortado estas 2 líneas de mi texto que me parecía que estaba fundamentado? Yo no hacía más que pensar y decir en un primer momento que podía estar justificado. Y luego empecé a pensar y en un primer momento dije, bueno, pues ya lo hablaré, ya lo comentaré, pero como alguien me había editado o cortado ese comentario, fue el primer momento en el que me di cuenta, jolín, estoy ejerciendo un poder de juzgar, porque ejercer la crítica es también ejercer un poder, luego hablaremos, porque los varones igual no queremos ceder ese poder que tenemos a la hora de valorar o pontificar obras de otros o de otras autoras o autores. Y de repente en ese momento me di cuenta, jolín, mi comentario es profundamente machista. Menos mal que una persona se ha dado cuenta de que ese texto o de que esas 2 líneas de mi texto eran absolutamente prescindibles. Ese fue el primer momento en el que dije, pues igual te tienes que revisar. Igual tienes que ponerte a pensar, y a pesar de considerarme a mí mismo una persona que se suele cuestionar el poder que tiene una crítica, ¿no? Sobre el respeto a la obra y demás. En ese caso, yo como varón había ejercido pues, un abuso en el sentido de decir, he sido desproporcionado. Alguien no me lo ha tenido que explicar, solo me lo han cortado, pero gracias a Dios que alguien me lo cortó, porque como todo queda escrito, afortunadamente y desgraciadamente, las 2 cosas no como evidencia, pues fue como ese primer momento de decir, ostras, yo tengo que empezar a revisar algunas de las cosas que escribo y desde qué valores y desde qué lugar escribo, ¿no? Entonces, pues obviamente no hemos incluido la perspectiva de género desde el minuto 1 y hablo de mí. Sí, como decía Aurea, yo creo que es algo progresivo y que muchas veces piensas cómo ha sido tan tarde, ¿no? Esta progresión muchas veces, ¿no? Yo a veces pienso cómo ha sido tan tarde, pero bueno, siempre piensas, bueno, mejor tarde que nunca, pero sí que es verdad que muchas veces también va en función también de lo que has vivido, y sí que es verdad que, por ejemplo, en los estudios y en la escuela normalmente los referentes, o sea, las mujeres brillan por su ausencia, ¿no? Y en este caso, pues igual, ibas a la facultad, te explicaban la historia del cine y veías libros y normalmente todo siempre eran, la historia del cine estaba hecha por hombres, ¿no? Y sí que después, pues por casualidad, porque hay alguna asignatura que a lo mejor es optativa y que hay de crítica, y a lo mejor, pues mira, tocas el tema de crítica feminista y te das cuenta de que, bueno, que hay otros mundos por allí, pero claro, es como un oasis, ¿no? A mí también lo que me hizo abrir mucho los ojos también fue que era en la misma época en la que estaba en la facultad, que es que empezó en Barcelona, empezó lo que es la Mostra Internacional de Films de Dones, que
que es una, bueno, desde entonces lleva ya muchísimos años y fue cuando me di cuenta de que, bueno, que realmente había otra historia que no se me había contado, que era una historia del cine, pero que estaba hecha por mujeres y que habían estado haciendo cine desde que se había inventado y que yo prácticamente no sabía, no la conocía. Y bueno, y eso más tarde, pues bueno, sí que es verdad que sí que progresivamente vas incorporando todas estas cosas, pero sí que llega un momento de que dices, bueno, esto también tiene que ir más allá, no solo en lo que estás escribiendo, sino que en lo que estás comunicando también hay un papel importante de decir, bueno, pues voy a expandir esto, porque si yo me he dado cuenta tarde, pues hay mucha gente que a lo mejor tampoco lo sabe y bueno, que es importante que la gente lo sepa, ¿no? Que hay esta historia en paralelo y hay también un trabajo, yo creo, también muy importante de esto, de dar visibilidad a muchas mujeres que no han tenido la oportunidad, ¿no? Hablabas de referentes y yo creo que eso es muy importante. Al final, pues bueno, yo creo que en el mundo de la crítica pasa también un poco como en el mundo, como en la dirección o en cualquier otros roles técnicos del cine. Y también creo que sí que había referentes, lo que pasa es que como en el caso de las mujeres estaban como en un segundo plano o no eran muy conocidos. No sé a quiénes habéis leído, quiénes os han orientado, porque luego otra cosa también cuando hemos empezado a hacer esto es con qué herramientas contábamos o dónde habíamos aprendido a hacer crítica que incorporara la perspectiva de género. Al final, ¿cuáles han sido esos modelos? Pero yo creo que aquí es, no, Laura Mulvey, no sé, quiero decir que son las de siempre, ¿no? Empiezas por ahí y luego ya vas descubriendo otras cosas, pero creo que las lecturas eran libros fundacionales, no ya de la teoría feminista, sino de la propia crítica de cine, ¿no? Y de globalmente, quiero decir, son libros fundamentales que pues yo creo que a partir de ahí un poco que empiezas a sistematizar lo que decía, ¿no? Un poco que todas tus intuiciones, dices, ah, caramba, que hay gente que estudia esto. Yo recuerdo la primera impresión fue un poco, que hay mujeres estudiando esto, ¿no? Esa sensación, y están reflexionando sobre esto, escribiendo sobre esto y dándome a mí herramientas que me permiten hablar, ¿no? Pues de cómo se construye el punto de vista, estas cosas que habías estudiado para el cine en general, pero visto desde otra forma, ¿no? Yo creo que ahí fue cuando de pronto dices, qué bien, ¿no? Pero vamos, que en mi caso fue eso, las intuiciones de pronto... no era sola yo, que sabía que no era sola yo, porque lo hablas y demás, pero yo creo que es esto, ¿no? Un poco los libros fundacionales, supongo, son pues estos, ¿no? Ahí todas aprendimos muchísimo, ¿no? Yo creo que... Y todas seguimos aprendiendo, quiero decir que son además libros que no pasan de moda en absoluto. ¿Y qué pasa con los hombres críticos? Esto creo que también es un tema. También me gustaría saber si están ellos escribiendo con perspectiva de género también. ¿Han avanzado? Algunos sí, otros no. ¿Cómo veis esto? Javi, a lo mejor. Qué peso, ¿no? O sea, hablar de los hombres, que va a ser muy difícil, bueno, es imposible, ¿no? No va a ser difícil, sino imposible. No se puede hablar de los hombres varones en general. Pero yo esta mañana, viniendo aquí, pues me encontraba eso, ¿no? Con el titular de uno de los medios más vendidos en España, que hablaba del caso de Giselle Pelicot, bueno, ya lo has dicho, lo iba a decir al final, pero en ABC el caso de esta violación múltiple, donde Giselle Pelicot ha querido ir al juicio y ha sido muy mediático, como ya ha dicho, no quiero esconderme, quiero dar la cara, etcétera, etcétera, y un medio, gracias a Aurea, el ABC... estaba indignada con eso todo el día. Vale, pues yo lo digo ahora. Ha titulado La Bella Durmiente francesa. O sea, el titular... hoy, donde supuestamente, y el titular, quien siente el privilegio de poder titular algo así es un hombre, es un varón, obviamente, el que se siente con esa impunidad, ¿no? Entonces, no me atrevo a responder de todos los hombres, ni me atrevo a responder, pero obviamente nosotros sí que estamos reaccionando a vosotras. Y estamos reaccionando porque vemos, pues eso, como vemos las mismas películas, vemos las mismas series y vemos la misma obra, al descubrir otros modos de lectura, pues obviamente decimos, vamos a intentar plantearnos o cuestionarnos, pero del mismo modo, también hay hombres que se encuentran con narrativas, no quiero decir femeninas, sino supuestamente más femeninas, ¿no? Y dicen, no he entendido nada de la película.
no he entendido nada de lo que esta película supuestamente dirigida por una mujer y dirigida al público femenino, estas cosas que son siempre muy cuestionables, ¿no? De que haya un cine de mujeres solo para mujeres, yo creo que eso no existe, ¿no? Pero que en ese reduccionismo hay muchos varones que ejercen la crítica y que no quieren revisarse, y sin embargo hay otros que sí lo hacen. O sea, yo no me atrevería a dar una respuesta absoluta o definitiva de qué están haciendo, qué estamos haciendo los hombres que escribimos crítica o ejercemos crítica, pero yo sí que creo que hay algo moviéndose dentro de la crítica en el estrado masculino, sí, habiendo titulares de este tipo, ¿no? Tan agresivos, tan violentos, tan justificantes, incluso dentro del cine, ¿no? Yo recuerdo ese año pospandemia del 2021, ¿no? Donde fue todo como del tirón, ¿no? Era creo que fue el 21 o el 22, ya no me acuerdo. El Oso de Oro de Carla Simón de Berlín, Julia Ducorno, Titán Palma de Oro, era todo ese año. El León de Oro de Venecia del Acontecimiento, la película sobre el aborto, y San Sebastián también la gana, una película rumana dirigida por una mujer. Creo que fue los 4 así como de seguido en el mismo año. Y una corriente como grande, grande, significativa, de varios críticos diciendo, esta es la moda que hay, ¿no? Esta es la moda que hay que premiar por la cuota, ¿no? Como que se han puesto, todos los jurados diferentes del mundo se han puesto de acuerdo en que toca que hay que premiar cuando, obviamente, pues siempre hay tensiones de corrientes y demás, pero esta forma como de anular el valor que pudieran tener esas obras, porque es que el año que tocaba, ¿no? Solo podían ganar festivales grandes películas dirigidas por mujeres. Entonces, yo quiero ser más positivo, ante esa pregunta trampísima que me has hecho de qué pasa con los hombres en la crítica. Pero también tenemos muchos elementos para preocuparnos. Igual deberíamos ser los hombres los que critiquemos, o sea, los que nos visibilicemos también ante esas actitudes en las que no estamos de acuerdo, porque haciendo también un tono de mea culpa, muchas veces somos los que legitimamos o como callamos o medio reímos o medio permitimos que eso se siga diciendo o se siga haciendo. Sí, bueno, yo creo que se ha dicho mucho y también sí que es verdad que también hay una parte de todo esto que tiene que ver con... Bueno, que yo creo que también en parte los hombres se han puesto las pilas muchas veces gracias a las mujeres. O sea, las mujeres yo creo que cuando nos hemos dado cuenta hemos avanzado, creo, a pasos agigantados. Yo creo que un poco los hombres han tenido que un poco seguirnos el ritmo porque realmente se han dado cuenta y sí que es verdad que se ha notado un cambio, pero todavía estamos muy lejos, ¿no? Cuando ahora decías esto también, yo creo que había otro melón, que es el melón también muchas veces de los jurados de los festivales o del quien está detrás de a lo mejor de las programaciones de festivales o en las asociaciones que votan determinados premios. Esto también es importante en qué lugar tienen las mujeres allí, ¿no? En el momento en que han empezado a ocupar lugares, posiciones más de poder, pues también, pues bueno, ha habido un balance, ¿no? Pero esto de qué es lo que toca, es la moda, y bueno, estas frases que son constantes como para justificarlo, bueno, a mí me ha llegado enormemente, siempre son de hombres, ¿no? Bueno, es lo que toca, bueno, ahora es vuestro momento, ahora, bueno, está bien visto, ¿no? Pues no, eso ya es un comentario que ya está fuera de lugar, ¿no? Pero que todavía pasa mucho. Yo creo que queda mucho por hacer, pero también creo que se ha avanzado. A ver, yo recuerdo lo que se decía antes, esto de que la cinefilia era un mundo masculino, y luego empecé en la filmoteca y empiezas a entrar a este mundo, básicamente eran reuniones de señores y las mujeres que estábamos ahí éramos poquísimas, jovencísimas, recién llegadas, y yo recuerdo muchas veces tener la sensación, yendo a festivales o los festivales que venían a mi ciudad, de que allí había un mundo masculino, un compadreo masculino. Yo creo que las mujeres me entendéis cuando digo esto, ¿no? Esta manera de relacionarse en la cual se decidían ciclos de películas, se decidían actividades, se decidían tal, y tú estabas ahí de... Esta chica, ¿no? Pero, no sé, yo recuerdo la sensación además compartirla con otras amigas y colegas que estaban también en otros sitios así, lo notábamos mucho, eso ha durado muchísimo tiempo. Y eso sí que veo que ha cambiado bastante. Yo entiendo que ahora esto es de otro modo. Yo creo que un programa como el de García, ¿no? Que en su momento los García Brothers ahí, que eran 4 hombres fumando,
diciendo, recuerdo aquellos tiempos en los que el cine olía a Zotal cuando vi a Rita Hayworth, pues esto es inviable hoy en día, afortunadamente, por mucho que por las redes haya gente muy nostálgica de estas tonterías, pero eso me parece que es imposible. Yo creo que, aunque solo sea por decoro, muchas veces lo estamos comentando antes de entrar, se dan cuenta que en una mesa no puede haber 4 hombres hablando, siempre. O que en un jurado no pueden ser 6 hombres. No, esto yo creo que ya está. Y aunque solo sea por decoro, a mí me vale, porque esto significa que se va avanzando y ya se hace normal, y entonces ya, pues cada vez esto va viendo, lo cual no quita para que todavía quede mucho que resolver. Lo veníamos hablando ahí. Lo comentaba que los últimos libros que ha sacado, por ejemplo, Nosferatu, Donostia Cultura, que saca cada año un libro de cine que vincula a un ciclo. El último era el Western, que todavía está en marcha. Bueno, aquí no sé si lo tenéis, no, aquí nosotros en Valencia sí, y en varios sitios. Y el anterior fue el del Polar francés. Son libros colectivos estupendos que revisan, bueno, en este caso 2 géneros hipermasculinizados, y en los cuales creo que tengo la cifra, pero no voy a tener a buscarla, pero creedme de verdad, si no vais a comprobar, son entre 18 autores o 20, 2 mujeres en uno, 3 en otro. Y dices, caramba, ya que os ponéis a hablar de cosas de las que se ha hablado muchísimo y están estudiadísimas, a lo mejor resulta que ahí la visión de las mujeres podría ser más interesante y tener algo nuevo que decir respecto a cosas de las que ya se ha hablado mucho. ¿No? Y todavía me llama la atención que esto se mantenga así. Cuando ha habido un cierto retroceso en esos mismos libros, porque los anteriores, el de Fassbinder y algún otro, los de 2017 y demás, la proporción era de más de 1/3 de mujeres, no la mitad y mitad, que es complicada todavía, pero cada vez menos, pero por lo menos era mucho más, ¿no? Entonces esto todavía sigue estando. Y sí que hay una parte, eso sí, en la crítica más conservadora, que eso es demencial. Todo el mundo spin-off, el mundo, estos portales de cine o Notorious, ¿no? La editorial esta que publica, eso es un mundo absolutamente de hombres hablando de cine al estilo Garci. Meten una mujer de vez en cuando para disimular, pero esto sí que es así, ¿no? Y creo que ahí eso queda mucho. Yo entiendo que están en extinción, quiero pensar, pero queda mucho porque también tienen sus campos, ¿no?, para hablar el ABC entre ellos, ¿no? Esa es esta lógica del ABC que decía ahora. Para cerrar este capítulo hombres y mujeres, ya lo último, bueno, yo creo que estamos en un proceso de que el feminismo sea algo universal y es un proceso largo. Yo creo que incluso las mujeres también, yo misma, mi conciencia feminista ha ido creciendo con el tiempo, o sea, que no es una cosa que suceda de la noche a la mañana, pero yo sí que me cuestiono a veces y surge a veces el debate y lo hablamos en esa cosa a veces de que dices que piensas que de una película a lo mejor puede hablar mejor o puede hacer la crítica mejor un hombre de una determinada película o mejor una mujer, porque a lo mejor van a tener una mirada que entienda más cosas o otras cosas diferentes, o eso es un debate que sí que tenemos a veces. No sé, lo ideal sería que todos pudiéramos hacerlo todo, pero es un hecho que a veces la percepción varía significativamente. Me miráis a mí porque hablo más, pero a ver, es que yo creo que eso vale para los jurados de los festivales o del quien está detrás de lo mejor de las programaciones de festivales o en las asociaciones que votan determinados premios. Esto también es importante en qué lugar tienen las mujeres allí, ¿no? En el momento en que han empezado a ocupar lugares, posiciones más de poder, pues también, pues bueno, ha habido un balance, ¿no? Pero esto de qué es lo que toca, es la moda, y bueno, estas frases que son constantes como para justificar. Bueno, a mí me ha llegado y normalmente siempre son de hombres, ¿no? Bueno, es lo que toca. Bueno, ahora es vuestro momento. Ahora, bueno, está bien visto, ¿no? Pues no, eso ya es un comentario que ya está fuera de lugar, ¿no? Pero que todavía pasa mucho. Yo creo que queda mucho por hacer, pero también creo que se ha avanzado. A ver, yo recuerdo lo que se decía antes, esto de que la cinefilia era un mundo masculino, y luego cuando empecé en la Filmoteca y empiezas a entrar a este mundo, básicamente eran reuniones de señores y las mujeres que estábamos ahí éramos poquísimas, jovencísimas, recién llegadas, y yo recuerdo muchas veces tener la sensación, yendo a festivales o los festivales que venían a mi ciudad, de que allí había un mundo masculino, un compadreo masculino. Yo creo que las mujeres me entendéis cuando digo esto, ¿no? Esta manera de relacionarse en la cual se decidían ciclos de películas, se decidían actividades, se decidían tal, y tú estabas allí de esta chica, ¿no? Pero no sé, yo recuerdo la sensación, además compartirla con otras
amigas y colegas que estaban también en otros sitios así, lo notábamos mucho, eso ha durado muchísimo tiempo. Y eso sí que veo que ha cambiado bastante. Yo entiendo que ahora esto es de otro modo. Yo creo que un programa como el de Garci, ¿no? Que en su momento los Garci Brothers ahí, que eran 4 hombres fumando, diciendo, recuerdo aquellos tiempos en los que el cine olía a Zotal cuando vi a Rita Hayworth, pues esto es inviable hoy en día, afortunadamente, por mucho que por las redes haya gente muy nostálgica de estas tonterías, pero eso me parece que es imposible. Yo creo que aunque solo sea por decoro, muchas veces lo estamos comentando antes de entrar, se dan cuenta que en una mesa no puede haber 4 hombres hablando, siempre. O que en un jurado no pueden ser 6 hombres. No, esto yo creo que ya está. Y aunque solo sea por decoro, a mí me vale, porque esto significa que se va avanzando y ya se hace normal, y entonces ya, pues cada vez esto va viendo. Lo cual no quita para que todavía quede mucho que resolver. Lo veníamos hablando ahí. Lo comentaba que los últimos libros que ha sacado, por ejemplo, Nosferatu, Donostia Cultura, que saca cada año un libro de cine que vincula a un ciclo. El último era el Western, que todavía está en marcha. Bueno, aquí no sé si lo tenéis, no, aquí nosotros en Valencia sí, y en varios sitios. Y el anterior fue el del Polar francés. Son libros colectivos estupendos que revisan, bueno, en este caso 2 géneros hipermasculinizados, y en los cuales creo que tengo la cifra, pero no me voy a tener a buscarla, pero creedme de verdad, si no vais a comprobar, son entre 18 autores o 20, 2 mujeres en uno, 3 en otro. Y dices, caramba, ya que os ponéis a hablar de cosas de las que se ha hablado muchísimo y están estudiadísimas, a lo mejor resulta que ahí la visión de las mujeres podría ser más interesante y tener algo nuevo que decir respecto a cosas de las que ya se ha hablado mucho. ¿No? Y todavía me llama la atención que esto se mantenga así. Cuando ha habido un cierto retroceso en esos mismos libros, porque los anteriores, el de Fassbinder y algún otro, los de 2017 y demás, la proporción era de más de 1/3 de mujeres, no la mitad y mitad, que es complicada todavía, pero cada vez menos, pero por lo menos era mucho más, ¿no? Entonces esto todavía sigue estando. Y sí que hay una parte, eso sí, en la crítica más conservadora, que eso es demencial. Todo el mundo spin-off, el mundo, estos portales de cine o Notorious, ¿no? La editorial esta que publica, eso es un mundo absolutamente de hombres hablando de cine al estilo Garci. Meten una mujer de vez en cuando para disimular, pero esto sí que es así, ¿no? Y creo que ahí eso queda mucho. Yo entiendo que están en extinción, quiero pensar, pero queda mucho porque también tienen sus campos, ¿no?, para hablar el ABC entre ellos, ¿no? Esa es esta lógica del ABC que decía ahora. Para cerrar este capítulo hombres y mujeres, ya lo último, bueno, yo creo que estamos en un proceso de que el feminismo sea algo universal y es un proceso largo. Yo creo que incluso las mujeres también, yo misma, mi conciencia feminista ha ido creciendo con el tiempo, o sea, que no es una cosa que suceda de la noche a la mañana, pero yo sí que me cuestiono a veces y surge a veces el debate y lo hablamos en esa cosa a veces de que dices que piensas que de una película a lo mejor puede hablar mejor o puede hacer la crítica mejor un hombre de una determinada película o mejor una mujer, porque a lo mejor van a tener una mirada que entienda más cosas o otras cosas diferentes, o eso es un debate que sí que tenemos a veces. No sé, lo ideal sería que todos pudiéramos hacerlo todo, pero es un hecho que a veces la percepción varía significativamente. Me miráis a mí porque hablo más, pero a ver, es que yo creo que eso vale para cualquier circunstancia. Es decir, una película sobre personas negras, pues probablemente la entenderá mejor una persona negra, o una película sobre no sé qué colectivo también. Yo creo que es muy complicado. Porque yo sí que creo que ahora con este cine que comentaba antes Javier, ¿no?, que ahora hay pues muchas mujeres haciendo cine, además que se ven mucho porque están siendo muy premiadas, no por cuotas, sino porque lo están haciendo bien y porque están como ocupando un lugar que se quería ocupar y tocaba ocupar, y están contando historias que no se contaban, o las mismas historias de antes pero contadas desde otro punto de vista. Yo creo que sí que cambia la perspectiva, y la perspectiva probablemente no es tanto de la crítica como de la propia película, porque están planteando determinadas cosas o determinadas miradas sobre la maternidad, ¿no? Tenemos un montón de ejemplos sobre los cuidados ahora, ¿no?, con Los Destellos, un montón de películas, ¿no?, que probablemente antes no se planteaban porque pues muchas mujeres no hacían cine, y ese tipo de historias no eran las historias que los hombres construían, o por lo menos no mayoritariamente. Que luego eso signifique que, mira, como eres mujer, haces tú la crítica de esto, pues yo creo que por ahí hemos pasado todas, ¿no? Y esto sigue pasando. Igual la vas a entender mejor porque tu perspectiva
aporta algo, pues es posible. La película que va después de este coloquio, pues es un buen ejemplo de esto, ¿no? Porque habla de una violación y yo creo que todo el mundo la va a entender, evidentemente, seas hombre, mujer o cualquier género, pero es verdad que como mujer hay cosas ahí que te encogen, que dices, aquí hay una experiencia que tú no vas a tener, ¿no? O que algo hay ahí, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que iremos normalizándolo de algún modo. No sé, que esto irá viéndose. De todas maneras, la crítica toda la vida han ido ofreciendo la película que más le gustaba al crítico. Esto es una norma que se ha hecho muchas veces. Tú, que sabes más de cine de terror, haces esta película de terror. Por ejemplo, ¿no? Eso se ha hecho siempre. Entonces yo creo que esto entra un poco dentro de esta historia. A lo mejor tampoco pasa nada porque las mujeres estemos juzgando más películas de mujeres porque podemos entender mejor cosas. Pues mira, si se van aclarando mejor y a lo mejor dentro de 10 años este debate no tiene ningún sentido. Y sería fantástico, ¿no? Marta. Has dicho una cosa muy pequeñita que solamente quería hacer un poco de zoom en eso. Y es que percibís de forma diferente que nosotros. Y que hay percepciones, no quiero decir femeninas, pero sí que las mujeres, precisamente por ser mujeres, veis realidades que igual nosotros, por ser hombres, vemos de manera diferente. Por la experiencia, porque tienes otra experiencia. O sea, quería hablar de eso, precisamente para decir y para no seguir sosteniendo que nos repartamos las películas y las críticas por supuestas filias o fobias, ¿no? O sea, siempre hablamos de que la crítica no debería ser solo la crítica del gusto, ¿no? Sino que debería ser pues esa capacidad que tenemos de poder apreciar una obra por encima de que nos guste o nos disguste, sino por el reto que nos suponga tener que plantearnos cuál es la propuesta cinematográfica, no si nos ha gustado más o menos. Pero dicho esto, yo creo que la mayoría de críticas que solemos publicar y que se suelen leer suelen hablar más del que escribe que de la película, ¿no? O sea, suelen decir más de quién hace el comentario que a veces sobre la obra. Y ya que estamos hablando con nombres y apellidos, ¿no? Y vendrá un poco después, ¿no? Pues el año pasado, ¿no? Todo el terremoto de Ian Dillman y la encuesta de Sight and Sound de mejor película de la historia, ¿no? Y lo que esto supone, lo que esto rescata. Se puede hablar un montón sobre eso, ¿no? Pero yo solamente quería traer como a colación que hubo un señor del digital El Confidencial que de repente descubrió un día que esa película existía porque un grupo de críticos la había valorado como la mejor película de la historia. Claro, ¿quién se resiste a que alguien te diga que es la mejor película de la historia? Entonces él se acercó a verla y el titular era: la mejor película de la historia es muy mala, ¿no? Y entonces estaba todo un texto publicado donde él prácticamente vomitaba porque era aburrida, porque eso no tenía ningún valor, porque no tenía ningún sentido, las típicas gracias humillantes de quien hace crítica en modo bullying, ¿no? O sea, es como ir al trabajo cuando no te gusta tu trabajo, es decir, todo lo adornaba por esta forma de ridiculizar y de no hablar de la... Este texto está publicado, si lo quieren mirar y buscar, el titular es este: es la mejor película de la historia, es muy mala. Y era justo a colación. Ese texto no dice nada de los valores cinematográficos de Ian Dillman, solo dice de la incapacidad de un señor, varón, hombre, que dice: ¿cómo va a ser esto lo mejor si no me gusta? ¿No? Entonces, ¿quién se puede plantear eso? Pues a veces alguien que tiene ese privilegio de decir: oye, que a mí solo lo bueno y lo que me guste a mí tiene que ser bueno, ¿no? Entonces, yo optaría por no seguir manteniendo esas cuotas de... Incluso que pues haya varias perspectivas sobre una misma obra y que nos deis a nosotros las supuestas obras que nos van a suponer un reto. Porque entonces también ese trabajo tiene que ser un reto que nos llevemos nosotros. Entonces, partiendo de que hay diferencias de percepción, y creo que eso es una cosa innegable con matices, creo que no hay que mantener eso de esas críticas son para las críticas, estas son para los críticos. Sí, pero una cosa es dártela a ti y otra es dársela al señor del Confidencial. Quiero decir, obviamente que es un babismo. No le vas a dar al señor del Confidencial determinadas películas para que publique y quede para siempre una crítica que diga, pues eso es lo que dijo Ian Dillman, claro. Otra cosa es dártela a ti, evidentemente que... Es que eso no tiene nada que ver, claro. Pero está muy bien que quede. No, sí, que quede, es fantástico. Yo creo que has sacado un tema que es clave. O sea, yo creo que lo de la película de Ian Dillman fue un cambio que yo creo que todavía del que todavía estamos hablando y del que yo creo que todavía hablaremos muchísimo más,
porque por una parte, sí que es verdad que se dijo que no, que en las votaciones el número de personas ya era también mucho más diverso y había muchas más mujeres votando. Fueron 1.600, ¿no? Los votantes, para que se hagan una idea de... Sí, algo así. Y yo creo que allí también fue, incluso para mí a nivel personal, fue también un momento para descubrir de gente que me rodeaba, también de gente de la profesión, o realmente cómo eran en realidad. Sí, Era un detector de prejuicios totalmente. O sea, a mí fue como un termómetro porque muchísima gente, incluso gente que apreciaba y que pensaban de una manera y de golpe se habían mostrado, yo sea, aunque fuera en petit comité, a través de un mail o de un WhatsApp, bueno, gente que se clamaba al cielo, ¿cómo puede ser? Es imposible, ¿no? Yo creo que estas votaciones justamente han hecho algo que es importantísimo y es visibilizar una película que mucha gente pues no había visto, no tenía en el radar. Mucha gente se ha acercado a esta película gracias justamente a que ha salido número 1, y a mí también me ha servido para ver también que realmente, cuando recuperé también algunos textos, por ejemplo, de la Mostra, ¿no? Que habían hablado de la película, que piensas, bueno, es que parece que hayamos hecho el descubrimiento padre, ¿no? Y dices, no, que en su momento esta película, ya mucha gente ya habló de ella y habló muy bien. Y recuperas textos de a lo mejor de cuando se estrenó la película y dices, ostras, hay gente que ya, esta progresión que a veces hemos hecho muy tarde, que hay gente que la hizo mucho antes. El problema es que seguramente no había tantas mujeres a lo mejor que se dediquen a la profesión o tantas mujeres cinéfilas o algo, pero realmente sí que ya había gente que realmente ya se había dado cuenta. Pero yo creo que lo que ha hecho esta votación y esta película es importantísimo y creo que todavía le queda mucho por hacer. Es que yo creo que hay una diferencia con el momento en que esa película se hace en los años 70 y el feminismo que había en aquel momento. Yo creo que había una sensibilidad que luego se perdió en parte y ahora estamos otra vez recuperando, porque yo sé que noto en aquel momento, claro, había un montón de mujeres haciendo prácticas artísticas de todo tipo, saltándose todas las normas en un montón de disciplinas artísticas y en todas partes, y yo creo que estaba en un momento en el cual, claro, que había gente que apreciaba eso, pues estaba ahí. Y luego hasta cierto punto una cierta involución ahí en el campo del feminismo, yo creo, o la presencia pública, digamos, de las mujeres y de sus obras, que ahora obviamente ha vuelto, afortunadamente, y esperemos que ya para quedarse siempre, ¿no? Y entonces, claro, no eran tanto adelantadas a su tiempo como esas críticas, como realmente de su tiempo, de algo que era completamente efervescente, y la película de ella encaja perfectamente en eso, ¿no? Yo creo que pasa que luego eso como que se olvidó y se diluyó y ahora estamos otra vez volviendo. Que yo creo que es una de las cosas buenísimas que está trayéndonos todo esto, toda esta posibilidad de revisar el canon, de recuperar todas esas cineastas que fueron punteras en muchísimas cosas en su época y a las que se ha mantenido muy en segundo plano o directamente no se conocían. Y yo creo que esto es una de las grandes cosas que estamos ganando en la actualidad, poder recuperar todo ese cine y generar esas nuevas genealogías y ver de dónde vienen las influencias. Esto me parece de lo mejor que está pasando. Bueno, es reescribir la historia del cine, yo creo, es que es lo que estamos haciendo. Bueno, no aquí, quiero decir en general. Es que esta es esencial, que no se trata de colocar en los huecos a las mujeres, es que se trata de volver a escribir la historia del cine y empezar a entender. Cuando en Caimán hicimos esto dedicado a las mujeres cineastas de los años 60 y 70, sí. Yo no sé vosotras, pero yo aluciné. O sea, es que no conocía a 3 y de pronto salían 60. ¿Cuántas había allí? Y decís, pero había tantas mujeres haciendo cine en Estados Unidos y no lo sabíamos. Bueno, sabía Jaime que lo ha visto todo, pero el resto del mundo no lo sabíamos. Pero es que es esta sensación de que conocías poquísimos nombres, que eras incapaz de decir su filmografía, porque además muchas han tenido, claro, filmografías muy accidentadas, muy difíciles de hacer, tuvieron que dejar, y de pronto era como que había un montón de mujeres haciendo cine, intentando abrir caminos que no pudieron abrir, porque y a veces caminos muy modernos, claro, modernísimos, claro. Muchas veces te das cuenta que ves cine incluso desde los grandes estudios, ¿no? Por ejemplo, Dorothy Arnett, por ejemplo, que ella hacía cine también muy moderno y con ideas muy feministas y desde un lugar que era muy difícil, que era desde los estudios de
Hollywood, ¿no? Y entonces yo creo que una parte de lo más importante es esto. Lo interesante sería reescribir esta historia, ¿no? Porque normalmente cuando nos han enseñado esta historia, normalmente había muy pocos nombres de mujeres y ahora se podría hacer una historia del cine solo de mujeres y podríamos empezar desde que empezó el cine hasta ahora y habría mujeres de todas las épocas y que muchas veces es esto, han hecho grandes cosas y que no se conocen, ¿no? Yo creo que habría que reescribir mucho esta historia y creo que uno de lo más importante es sobre todo dar a conocer y mostrar que hay muchas mujeres que han hecho cosas y muy rompedoras, porque es que yo muchas veces veo cine de a veces que dices, o sea, ahora porque muchas veces cuando se hacía ahora cine, muchas veces se decía, bueno, es que el cine que hacen siempre toca temas, pero los toca siempre como de una parte como muy optimista, desde una especie de buenismo, ¿no? Es ahora que parece que se están mostrando, cuando antes hablábamos de las maternidades, pues sí que se hablaba de las maternidades, pero ahora estamos cuestionando a lo mejor estas maternidades, ¿no? Ahora empiezas a ver, por ejemplo, pues madres que a lo mejor pues se arrepienten de tener hijos, o sea, visiones más críticas, ¿no? Que yo creo que también es lo lógico, ¿no? Pero que muchas veces, si miras hacia atrás y buscas las películas, ya muchas cosas ya se han hecho y en momentos en que piensas, si era complicado ahora, imagínate hace unos años, ¿no? Se me ha olvidado una idea de antes que viene muy bien para ahora. Céline Sciamma, la directora de Petit Maman, de Retrata a una mujer en llamas, además seguramente pues una de las cineastas pues más visibles y más reconocidas hoy en día, hace una entrevista creo que hace 3-4 años, decía explícitamente que no se sentía comprendida por los críticos varones de su país. O sea, había una entrevista donde Céline Sciamma decía que ella sentía que su cine no se entendía porque había demasiados críticos o demasiados varones y pocas mujeres acercándose a su obra. Esas declaraciones estaban ahí tal cual. Lo ha dicho Aurea hace un rato, pero justo la película que se proyecta después de esta mesa, ¿no? Esa especie de documental de Marta Colich sobre la historia de una violación, es cómo era la mirada de aquella época en el que presenta semejante artefacto que hoy a nuestros ojos no puede ser más actual, no puede ser más moderno en sus formas, no puede ser más estimulante. Pues en la época que ella lo estrena no hay o no se produce el contexto suficiente para poner en valor eso. Las distribuidoras también están respondiendo a esto. Las Margaritas de Vera Chitilova se va a reestrenar el próximo mes, creo. Está habiendo reestrenos de este tipo. Entonces, es verdad que pues eso, la historia del cine ha sido muy cruel y está siendo, igual no hay que hablar en pasado, porque hay directoras que hoy en día nos dicen pues que seguimos, ¿no? Después pues se habla, ¿no? El cine de mujeres es uniforme. Lo decíais al presentar el ciclo, ¿no? En el vídeo que hicisteis ayer, ¿no? Un poco el sentido o la razón de ser también de este ciclo que va a abarcar varias jornadas es poner en cuestión eso de que el cine dirigido por mujeres se puede etiquetar, se puede clasificar, se puede encasillar, se puede ubicar en una categoría, ¿no? Entonces, esa injusticia, ¿no? que se ha cometido históricamente creo que ha tenido mucho que ver con quién miraba a esas películas y desde qué lugar miraba a esas películas. Entonces, pues me parece muy pertinente que en este momento actual también las distribuidoras estén respondiendo a vamos a rescatar, las filmotecas digan vamos a volver a programar este cine desde una mirada actual, y lo que descubrimos es que esas obras son de una rabiosa modernidad y de una rabiosa actualidad, y otras que hemos encumbrado pues han quedado. Y que es curioso, pero no solo una cosa que yo pensaba que también lo decías por eso, pero justamente Céline Sciamma está detrás. O sea, si esta película la podéis ver hoy es en parte gracias a ella, que fue una de las que la vio y realmente luchó para que se restaurara y para que se pudiera ver. O sea, que realmente este es un trabajo que yo creo que es ahora mismo de lo más importante. Y efectivamente, Javi, como decías, la parte de la crítica puede hacer su trabajo, pero efectivamente esto es trabajo de mucha gente. O sea, necesitamos a los distribuidores, necesitamos a los productores también, a programadores y demás.
Otra de las cosas que se está haciendo, introduciendo la perspectiva de género, es analizar obras del pasado, ya no solo obras del presente, ya no solo visibilizar ciertas obras del pasado que habían pasado desapercibidas, sino además volver a mirar esas obras del pasado que tienen unas miradas heteropatriarcales bastante problemáticas y volver a mirarlas desde una perspectiva actual, cuestionarlas, analizarlas y explicarlas y ponerlas en valor como testimonio de una época y como algo que está ahí pero que hay que cuestionar. Creo que esto también es otra faceta interesante. Yo aquí creo que quien tiene también una parte fundamental, yo creo que es Laura Mulvey, que yo creo que fue la que de alguna manera ya marcó una ruta a seguir, ¿no? Y es la que ya se cuestionó lo de la mirada masculina. Y a partir de aquí yo creo que es que su estudio, a pesar de tener, no sé si son 50 años, y parece, bueno, es tan vigente todavía, y que yo creo que es esto, es cuestionarnos, y es importante. Y creo que es un trabajo que deberíamos hacer todos, ¿no? Muchas veces de recuperar películas que a lo mejor has visto de joven y que incluso te sorprendes, ¿no? También de posicionarte y también ver las cosas de otra manera, ¿no? Para mí también fue una persona que ha sido fundamental, y creo que sus estudios todavía son impresionantes y que han dejado una huella realmente muy, muy fuerte. Y además hay que hablar de ello, o sea, lo que no podemos hacer es lo que se hizo con Lo que el viento se llevó, de poner ahí un cartel y ya está. O sea, me parece interesante que se debata, que se hable de ello. Luego no sé qué pasa, esto también es algo que he percibido a veces en algunas conversaciones. No sé qué pasa cuando hacemos esto, es decir, que hay una reacción negativa por parte de cierta parte de la crítica cuando efectivamente cuestionamos el valor de ciertas obras del pasado. Sin duda, ¿no? Y a la cabeza de los Garcis del mundo. Quiero decir que hay algo que tiene que ver con su propia identidad. Yo creo que el cine, claro, ha creado eso. Cuando antes decía esto de que la cinefilia para mí siempre ha sido muy masculina, por mucho que muchas mujeres fuéramos cinéfilas, pero yo creo que el ejercicio de la cinefilia es algo como muy masculino. Pues es que hay una parte que está en su identidad. Entonces empiezas a escarbar en determinados mitos, en determinadas películas que han construido esa identidad y ese modelo de masculinidad al que aspiran, y esas bellas mujeres que deseaban y demás, estás yendo a la línea de flotación. Y yo creo que eso va a costar muchísimo. Eso en ese terreno. Luego hay otros terrenos que tienen que ver pues, con raza, con representación y con otras cuestiones que también, ¿no? Pero es que es inevitable y no pasa nada, ¿no? Tu experiencia con la película es tu experiencia con la película, y todos tenemos la práctica, ¿no? De ver películas que a lo mejor dices, pues esto igual no me debería estar gustando porque ideológicamente no, pero me lo estoy pasando muy bien, ¿no? Bueno, esto pasa. En la contradicción vivimos todos los días, es la esencia capitalista. Vivimos en ello. Entonces yo creo que hay que hacerlo sí o sí. Y ya está, es que toda obra cultural está construida en un momento y en su tiempo. Y esto vale para el cine, vale para una novela, vale para un cuadro. Entonces, si somos capaces de hacerlo con el arte o con obras más antiguas, yo creo que el cine, digamos, tiene en su contra que es más reciente. Esto va a hacerlo con la pintura del siglo XV no es un problema. Claro, con una película igual de hace 100 años, que tampoco es tanto, o de 50 o de 40 tienen más problemas, porque sí que está muy cercano y entonces sí que parece que estás poniendo en cuestión los valores de ese público, de las personas que la disfrutan y demás, ¿no? Pero bueno, es que hay que hacerlo porque esas películas contaban cosas. E insisto, vuelvo a mí yo de 17 años, es que yo me sentía excluida de esas películas, yo no era la única. Y ya digo, de manera intuitiva, yo creo que nos ha pasado a todos, y ya si encima hubiera sido una mujer negra estaría excluidísima. Pero eso era real, ese sentimiento, por mucho que voy a disfrutar del western, y en tu primera identificación tú eres el forajido, pero en la segunda eres la mujer que está allí, dices otra vez, o con la chica de la peli de aventuras, que sale una araña y grita, y dices, ¿pero por qué grita? ¿No? Entonces, es que eso está, es que esa carencia estaba, es que eso ha estado así siempre. Y yo creo que lo que tenemos ahora es la oportunidad de decirlo. Yo durante años no he dicho muchas cosas que opinaba de algunas películas. Esto es real, yo no lo he dicho y ahora me atrevo a decirlo. Y tengo 60 años, quiero decir que ha llovido. Y a mí me ha costado mucho en determinados aspectos. Yo me callaba algunas opiniones de muchas películas fundamentales de la historia del cine.
decir, pues muy bonita, pero es que... Sí, y voy a empezar por Vértigo, que me parece un peliculón, pero es como Hitchcock es Dios, pero... Sí, sí, es lo que te iba a decir. Por eso era tan importante lo de Jeanne Dielman, ¿no? Porque cuando ella ganó, entonces todo Dios cuestionaba si lo era o no lo era, pero hasta entonces nadie había cuestionado si la mejor película era Vértigo de Hitchcock, que era la mejor. Es una fantasía masculina absoluta. Totalmente, que ¿no? muy bien, y tenéis derecho a todas las fantasías, pero que lleváis siglos con las fantasías estas, ya dejadnos un hueco, caramba, ya está bien. Sí, sí, lo importante de cuestionarse ese tipo de cosas y porque es que es verdad, durante mucho tiempo no se nos dio la oportunidad de cuestionar todas estas cosas. Parecía que era imposible, ¿no? Ir a la contra, y parecía que te tenía que gustar determinado cine o que no se aceptaban otras opiniones, otros puntos de vista, ¿no? Yo creo que en el momento en que se ha dejado ya también a opinar y cuestionar cosas, pues realmente hemos visto que, bueno, que esto es lo importante, ¿no? También hablarlo, debatirlo, reflexionarlo, comentarlo, ¿no? Pero es que toda esa categoría que hablabais antes de que se ha dicho, ¿no? Cine de mujeres, que esto yo lo he leído y antiguamente era así y mucha gente lo sigue pensando, no sé, de la comedia romántica, de ciertos modos del melodrama. Yo es que ya me he cansado, yo todo el rato digo, el cine de hombres ese tipo Fast and Furioso, Resacón en Las Vegas, lo siento Jaime, y ese tipo de cosas. Quiero decir, pues son películas para hombres desde mi punto de vista, por lo menos para los hombres tal como se considera que han de estar construidos ahora. Es un tipo de diversión, ese tipo de acción. Entonces, ¿por qué no las llamáis así? ¿Esas son películas universales y la comedia romántica es para mujeres o cómo va esto? ¿No? ¿Y por qué no se llama eso películas de hombres? ¿Que acaso no lo son? Quiero decir, que no sé, que... Yo creo que hay que perder el miedo y decirlo donde sea, este tipo de cosas, aunque luego sean butadas y a veces están ellos, puede que para provocar, pero pensémoslo un poquito. Y yo creo que tenemos que hacerlo desde la crítica y desde el espectador, porque las propias cineastas mujeres están aprovechando el género también, claro, precisamente para pervertir y para subvertir esos lugares fijistas. ¿Qué pasó cuando Jane Campion hace El poder del perro y muestra en un género como el western ultraclásico, hace una película súper clásica? Pero los perfiles masculinos no son los típicos del western y no son las típicas narrativas del western. Pues hubo bastantes personas que decían el western es mío, claro, toda la vida llevo viendo 900 western, esos que me ponen siempre, sí, y esto igual está poniendo en cuestión o cuestionando. ¿Y qué pasa también? Que me fastidia mucho, porque es una de mis cineastas favoritas, que supuestamente está en un montón de festivales, pero nadie la estrena en España, o casi nadie, que es Kelly Reichardt. ¿Y qué ha hecho Kelly Reichardt? ¿Y qué ha hecho Kelly Reichardt con el western, ¿no? O sea, que lo hizo con Miskutov y que ha hecho con Ferskau, ¿no? Que ha hecho, además, pues eso, de lo que decíamos, ¿por qué no dar críticas de supuestas películas de hombres a mujeres? Pues porque no hay géneros de hombres ni de mujeres. O sea, esa mirada que hace al western muy lateral y tangencial en Ferskau lo había hecho otro montón de veces, y Kelly Reichardt es esa mujer a la que programan en festivales, pero que no termina de llegar, no se estrena, o que no termina de demostrar, cuando es una cineasta con un valor muy grande. ¿Y qué pasa? Vamos a pasar del western a otros géneros, con un montón de cineastas que están utilizando el género precisamente para estreno del viernes, ¿no? La Sustancia, que es una película, pues yo creo que hay que ver precisamente para dejarse cuestionar y pensar qué ha hecho esa directora y qué ha querido plasmar con esa historia que parece que es excesiva, abusiva y que se pasa de rosca. Pues yo es seguramente la película de San Sebastián y Vi 40 que más estoy pensando. Y dije, menos mal que no tengo que escribir de ella, porque me supondría un problema escribir de una película que me ha hecho sentir un montón de sensaciones y que me ha hecho pensar mucho, y no sé a dónde llego después de pensar mucho sobre ella. Pero igual, volviendo al territorio de la crítica, es que igual a lo mejor toca a veces escribir esas dudas, y eso me parece fundamental. Porque yo creo que, claro, el cine también cambia. Yo creo que a veces no tenemos, aquí hablamos de herramientas, ¿no? de mirada de género, pues que a lo mejor no la tenemos y estamos construyéndola, y entonces toca contar esas contradicciones que para eso está el arte, caramba, para crearnos. Es que su obligación no es hacer teoría, su obligación es ponernos en cuestión. Entonces, cuando la película, y yo creo que como críticos nos ha pasado muchísimas veces, que de pronto dices que esta no sé qué decir porque estoy desconcertada de qué me está contando, ¿no? O que sí que sé que me está contando, pero no acabo de saber, ni siquiera sé si me gusta o no. Y la crítica no es si me gusta o no, yo tengo que justificar eso, ¿no? Entonces yo creo que es importante eso por un lado, y por otro creo que otro papel de la crítica fundamental es apoyar estas películas, o sea, que la gente sepa quién es Kelly Reichardt. Esto me parece importante
importantísimo. Y esto sí que es algo que obviamente toca hacer pues a filmotecas y festivales y demás, pero y ojalá los distribuidores, ¿no?, se pongan a ello, pero yo creo que ahí la crítica tiene un papel fundamental. Entonces, pues vamos a quitarle igual un poquito al Joker de Páginas y le vamos a dar a Kelly Reichardt, como se hace en algunos medios como Caimán y otros. Pero esto me parece importantísimo, eso que es labor crítica también, o sea, el decidir a quién le dedicas la mirada. Sí, yo creo que cuando hablamos también de herramientas, creo que tendríamos que hablar también de prejuicios, porque está claro que realmente son a veces para bien y a veces para mal, pero realmente son fundamentales. Yo estoy pensando ahora que se estrenaba también la Sustancia y que estoy leyendo críticas y tengo muchísimas ganas de leer mucho más, porque pasó, para mí es como un poco el fenómeno un poco que pasó, pero pasó a medias con Titán, ¿no?, que también fue una película que también cambió también en muchos parámetros, cambió muchas cosas, pero que después de leer muchas críticas, normalmente es curioso, pero las críticas hechas por hombres normalmente eran como mucho más exigentes con la película, como si tuviera que demostrar muchísimo más, ¿no?, a la hora de hacer la película. Cosa que eso también es perjudicial, porque al final parece que las mujeres no nos podamos equivocar o no podemos hacer las películas imperfectas, ¿no? A lo mejor también una justamente de los atractivos de la crítica es buscar todas estas cosas, ¿no? Yo tengo mucha curiosidad para leer lo que pasará con la Sustancia y para ver también cómo funcionará, pero espero que la gente no sea, sobre todo los hombres, que no sean tan exigentes como pasó con Titán, ¿no?, que parecía que no podía una mujer hacer determinadas cosas, ¿no? Y hace poco, por ejemplo, estaba entrevistando a Arantxa Echevarría, que justamente también esta semana estrena la película, que estrena La Infiltrada, y también nos decía, ¿no?, que lo importante que era también para ella hacer una película que normalmente estaba relegada a los hombres, y además explicando una historia que justamente normalmente siempre hemos visto desde el punto de vista de los hombres, ¿no?, que es una persona infiltrada, en este caso una mujer policía que se infiltró en la banda terrorista ETA, y ella decía, ¿no?, lo importante que era hacer esta película también para demostrar que muchas mujeres también podían hacer este género, que no es normal. Si tú miras, realmente hay muy pocas mujeres que hayan hecho este tipo de películas, ¿no? Esto también es importante, el ver referentes, el leer referentes, esto ayuda a crear también, pues seguramente muchas mujeres que digan, pues mira, yo también lo puedo hacer. Y con esto también, pues muchas mujeres que a lo mejor al leer sobre esto, pues piensan, bueno, es muy importante que se hable de esto, que se lea y que se cuestione, porque muchas veces también lo bueno es que no tenemos la solución o no tenemos las palabras. Muchas veces la crítica también es cuestionarse y preguntarse muchas cosas, porque realmente estamos en constante evolución y seguramente lo que pensamos ahora y pensamos dentro de 20 años, seguramente pensamos y dice, ostras, hace 20 años pensábamos así. Es algo que hay que ir construyendo. Es que esta exigencia que comentas tiene que ver con lo que hablábamos antes de si conviene o no dar las películas a mujeres o a hombres. Es que yo creo que muchos hombres, cuando ven una película dirigida por una mujer o una novela, piensan que está representando a todas las mujeres. Es que no es ya un nivel de exigencia, es que tiene que ver un poco con eso. Si has hecho una película de terror, tu mujer, estás representando a todas las mujeres. O sea, es una categoría, pues la mujer es como una categoría, es absurdo, porque cada una somos completamente diferentes y haremos cosas completamente diferentes. Y yo creo que ahí sí que se nota, yo ahí sí que noto en muchos críticos esta idea de esa exigencia que no es tanto exigencia como es que tú representas a las mujeres. Entonces tienes que decirlo todo y hacerlo de una determinada manera, que es algo que no se le pide a un cineasta hombre. Ningún cineasta hombre representa a todos los hombres. No esperan nada de eso, cada uno se representa a sí mismo y tiene su mundo. Y a las mujeres está costando mucho que se les reconozca eso. Como cada vez hay más, esto va avanzando. Y yo creo que en parte de la mirada de algunos críticos hombres está eso. No tanto la exigencia de hazlo bien, sino es que representas a las mujeres, no puedes fallar. Porque no eres tú, eres todas las mujeres. Es una categoría y eso es un problemón. Sí, pero esa exigencia es verdad que yo también la veo, es algo que ha pasado con las mujeres siempre que han entrado en cualquier sector, como que parece que siempre han tenido que trabajar el doble, demostrar el doble y hacer mucho más para conseguir alcanzar una cierta credibilidad. Que a lo mejor es una de las razones, claro, lo decías yo creo que tú, Javi, antes. Efectivamente el poder de la crítica es ese poder de juzgar, eso implica como que sea alguien que tenga una cierta autoridad, tener una credibilidad, etcétera. A lo mejor ha sido una de las barreras que ha habido a la entrada de la mujer en la crítica de cine,
virando así la conversación un poquito hacia la situación del sector, que los números no son maravillosos. Tengo datos de 2022 de la Asociación Catalana de Crítica Cinematográfica, que es la que engloba a más periodistas de la crítica de cine. Y los datos son un 72,19% de hombres y un 27,8% de mujeres. Son malos datos, en realidad. Javi está levantando la mano, o sea Sí, que... porque quiero matizar que en mi primera intervención he sido muy pesimista y ahora, justo dando tus números, voy a poder ser optimista. Hace 11 años yo hice el máster de crítica de Lacan como alumno y éramos 23 hombres y 2 mujeres en el máster. Y ahora que yo imparto el taller, pues hay 50-50 de representación de mujeres y hombres, y eso se nota en las intervenciones, y se nota en las valoraciones, y se nota en las miradas. Entonces, y se nota cualitativamente, no solo cuantitativamente, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que clarísimamente también hay una sección generacional ahí, ¿no? Obviamente, los hombres y las mujeres somos el resultado de nuestro contexto. Entonces, que en este contexto actual haya más sensibilidad significa que generaciones nuevas, recién formadas, tienen otros parámetros diferentes de mirar y se cuestionan otras cosas que igual no nos cuestionamos nosotros, y no lo digo en sentido condicional, lo afirmo porque lo veo. Y lo veo en el aula y lo veo en la clase, y veo que esa paridad natural, porque la paridad nunca puede ser obligatoria, es esa paridad que es natural, que es que en ese lugar de poder que es la crítica, porque la crítica es un lugar de poder, pues cada vez va habiendo más mujeres que van aportando y enriqueciendo, y que están obligando también a los hombres que participan de ese grupo a decir, nos ha pasado en clase muchas veces, ¿no? O sea, ante intervenciones en películas donde el deseo o la sexualidad femenina, que es también un tema muy fetichista de mucho determinado cine hecho sobre todo por hombres, ¿no? Fetichizar y sexualizar la figura. Pues ante determinados análisis o valoraciones de críticas mujeres en el taller, de repente no tener que decirlo nosotros los docentes, sino decirlo los propios alumnos varones, decir, estaba completamente confundido, escuchaba a mi compañera y esta forma de mirar la película hace que yo tenga que reevaluar todo lo que he entendido como valioso en esta mirada. Eso está pasando. Entonces, quiero matizar mi pesimismo de la primera intervención con precisamente esa incorporación de la mujer. A ver, el relevo generacional es muy importante, efectivamente está ahí, pero yo creo que hay que dar un paso más. También lo hemos mencionado en algún momento de la conversación, que es que las mujeres accedan a los puestos de toma de decisión, porque de nada sirve que de repente nos equiparemos en número críticas, mujeres, críticos hombres, si de repente los puestos de mando siguen ocupados por hombres que no dejan entrar a mujeres o hacer que ganen esa autoridad y esos papeles. Bueno, yo creo que eso es algo, hay mucho que resolver ahí todavía, ¿eh? Directoras de festivales, directoras de filmotecas, programadoras, se va avanzando, pero yo creo que ahí queda mucho y eso sí que es importantísimo, sin duda. Es muy complicado porque estaba pensando, por ejemplo, algunos concursos que se han hecho últimamente para determinados puestos y se presentan mayoritariamente hombres. Es que es un tema ya... Ni siquiera es que sea una cuestión de elección de hombres que eligen otros hombres, sino es que no se presentan las mujeres y hay que estudiar por qué. ¿Por qué se presentan tan pocas? ¿Por qué entienden que ese no es su espacio? ¿Por qué entienden que ahí no... o no tienen opción o no les interesa? Igual a que plantearse que no interesa, no sé. Pero es algo a lo que hay que darle muchísimas vueltas. También el por qué es así. Sí, yo creo que esto es crucial y seguramente a lo mejor también hay una parte, a lo mejor no lo sé, pero a lo mejor también hay una parte de conciliar, ¿no? También la vida laboral y la vida personal. Yo creo que esto también es clave, porque hace poco, por ejemplo, ahora estaba pensando, por ejemplo, en el concurso, ¿no?, de la Filmoteca de Cataluña, y luego se contó, ¿no?, que se habían presentado muy pocas mujeres, ¿no? Y piensas, es verdad. ¿Será así? ¿Realmente hay pocas mujeres que puedan optar ese cargo? ¿O es que no se atreven? ¿O es que a lo mejor priorizan, yo qué sé, las otras cosas? O sea, son muchísimas cosas las que hay que tener en cuenta.
Claro, hay que hablar también de condiciones laborales. Sí. Efectivamente, al final es un trabajo exigente con horarios que a veces la conciliación con las maternidades y demás a veces lo hace un poco difícil. Llevamos ya un rato hablando. No sé si alguien en el público quiere comentar alguna cosa. Mira. Voy a intentar ser breve porque son muchas cosas las que tengo aquí anotadas, entonces intentaré hilarlas un poco. Hablabais del papel de medios como Caimán, ¿no?, a la hora de visibilizar a ciertas cineastas, obviamente el papel en conjunto que se tiene que hacer también desde la programación, desde las distribuidoras. Yo me pregunto qué papel juegan aquí las editoras y las bibliotecas. Yo recuerdo que cuando empecé a interesarme un poco por la crítica feminista, porque quería escribir sobre ciertas ideas y no encontraba herramientas para hacerlo, lo primero que hice fue ir a las bibliotecas, porque es como estudiante, ¿no?, pues el primer lugar al que vas. Digamos, hace 12, 15 años, pongamos. Lo único que encontré fue Laura Mulvey, como estáis diciendo, y Teresa de Lauretis. Eran los dos únicos libros que había en cualquier biblioteca de mi alrededor a los que podía acudir. Había muy pocas traducciones. No es que uno no pudiera leer a Amy Tobin, pero tenía que buscar en la hemeroteca de Film Comment para encontrar algo, hasta que de repente el Festival de Las Palmas decide hacer una traducción, ¿no?, coordinada por Manu Yáñez, pocos años después, no recuerdo el año exacto. Entonces, a lo que voy es, desde las instituciones y aquí desde las editoriales, que yo creo que la crítica juega un papel importantísimo, hay que escribir más sobre esto, yo creo. Y no sé, entre la gente que nos escucha, quizás hay gente joven interesada en ciertas lecturas. Hemos hablado de estos nombres, pero yo creo que también que en los últimos años se ha ganado mucho terreno, ¿no?, y ahora pues hay otras cosas. Yo sí que querría preguntaros a cada una de las que estáis aquí si podéis a lo mejor darnos algunas referencias que han sido importantes para vosotras o que utilizáis a la hora de abordar un discurso crítico feminista hacia cualquier película. Y luego ya termino diciendo, claro, la crítica feminista no deja de ser una forma distinta de mirar, en la que hay que entrenarse. Yo me pregunto si estas recomendaciones no se las debemos de dar solo a la gente joven, sino a algunos compañeros de generación que leyendo críticas de películas como Titán o como Barbie o como La Sustancia, yo no voy a entrar ya si estas películas son feministas o no, porque creo que hay puntos de consideración un poco para ambos argumentos, a favor o en contra, ¿no? Pero a veces la calidad de la argumentación, la base de la argumentación, no me parece lo suficientemente sólida. Entonces me pregunto qué está pasando cuando estas películas que están ocupando un lugar tan importante en la cinefilia actual, me pregunto si cuantitativa y cualitativamente están siendo analizadas de la forma correcta o lo suficientemente rica. Pero como Javier he de decir que creo que hemos avanzado bastante, porque una película como La vida de Adele jamás tendría hoy en día la recepción que tuvo en el 2013. Jamás. 100%. ¿Queréis? Es que has dicho muchas cosas. Y hay una idea a colación de esto, y es en la Seminci del año pasado estaban muchas de las autoras del libro El cine deseado, que había editado Caimán, que era un conjunto de directoras españolas, por cierto. Pues eso, este momento que vive el cine español de muchas mujeres alcanzando pues una calidad artística y un cuestionamiento de algunos géneros, algunas circunstancias. Y estaba siendo presentado ese libro en Seminci. Estaba el autor del libro, Carlos Losía, que es el quien ha entrevistado a estas 10 directoras y que ha hecho una especie como de lectura de qué tienen en común y qué se puede extraer del momento actual de las cineastas. Y Elena López Riera, en la presentación, decía, que también hizo bastante ruido, que un programador y crítico de cine decía que todas las mujeres del cine español habían decidido contar la misma película. Y que todas las directoras del cine español estaban contando la misma película porque el mismo año de Alcarrás coincidía El agua
de Elena López Riera. Que son igualitas. Y que son igualitas, efectivamente. Y La maternal de Pilar Palomero, ese era el año, ¿no? O sea, que coincidían como varias películas, ¿no? Que como no pasan en la ciudad y que igual alguna pasa en el campo, pues entonces ya estaban contando la misma historia, ¿no? Con lo que decía de que a veces nos definimos más por lo que decimos que por el objeto al que valoramos, y Elena estaba espeluznada y contando la reacción que tuvo ella, como qué injusto es que te valoren de esa manera, ¿no? Que te uniformicen y digan, las directoras españolas están todas contando la misma historia. ¿Por qué no decimos que Tarantino siempre hace la misma película? ¿Por qué no decimos que Sean Baker hace siempre la misma película? ¿Por qué decimos a veces como valor positivo que las filmografías tienen constantes que se repiten? Para eso es un valor positivo, pero decir que las directoras todas por ser mujeres es que están contando todo lo mismo, ¿no? Pues, que no las has visto. Entonces, ese libro, por ejemplo, abre unas vías muy interesantes de cómo pues eso se puede construir valores como la sororidad a la hora de crear cine entre directoras y creadoras, y están explicados cómo esto igual entre cineastas varones no se ha explicado tanto, cómo en determinados proyectos una colabora con otra, o se retroalimentan o trabajan de forma común. Y eso no significa que hagan la misma película, sino que tejen vías de creación entre ellas. Entonces, rescato esto, primero porque el libro me parece valioso, el libro del cine deseado de Carlos Losilla, y segundo porque me parece que es una forma de defenderse también, de decir, uy, vienen muchas, ¿eh? Vienen muchas y son muy buenas. Y todo el rato están hablando de ellas. Y más que están hablando de ellas. Y más que van a hablar de ellas. Entonces creo que al final habla más cierto mecanismo de defensa que cierta valoración objetiva. Es que no entiendo por qué se tienen que defender. Estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho. Pero lo que nunca entenderé es por qué los hombres sienten que tienen que defenderse de esto. En este campo cultural en el que estamos hablando ahora. Aparte de la crítica, ¿no? Que les cueste tanto aceptar o meter a todas las mujeres en el mismo saco y decir que hacen las mismas películas, pero ¿por qué os cuesta tanto? ¿Qué perdéis? No lo entiendo, me cuesta muchísimo. A mí también me sorprendió un poco, ¿verdad? Por eso que también el libro fuera coordinado y hecho por un hombre. O sea, es decir, hablando tanto de directoras, yo pensé que seguramente ahora mismo, creo que era... No sé, pensé que a lo mejor lo más importante hubiese sido más acertado incluso que lo hubiese hecho una mujer, ¿no? O varias mujeres, ¿no? Uh-huh. Yo creo que esto también puede condicionar, porque incluso yo creo que hasta en cierto punto también puede condicionar el diálogo, a lo mejor. Yeah. No sé, a lo mejor estoy entrando en terreno peligroso, ¿no? Pero hasta cierto punto yo creo que a veces también puede condicionar también, ¿no? A la hora de contar según qué, si a lo mejor tienes a una mujer, a un hombre, o una mujer de una edad parecida, o un hombre a lo mejor mucho más mayor, no sé, es algo que también yo me pregunto, no sé, a lo mejor también está bien tener el punto de vista. Hemos dicho hace un rato lo de no encasillarnos tampoco. Yeah. Nosotros, sí. O sea, lo digo como duda de mantener la duda. Pero sí, es bueno, yo también me lo pregunto, a lo mejor... Sí, es que es todo muy difícil, porque, a ver, por una parte agradeces que un hombre como Carlos Losilla, que lleva toda la vida y es una persona con muchísima experiencia, haga esto y además tenga esta mirada plural que tiene y demás. En ese sentido que hablábamos de si la crítica masculina está cambiando y es estupendo. Por otra, es verdad que también tienes razón. Es que yo creo que no hay solución buena o no hay solución mala. No sé, sería al revés. No sé, es lo mismo que... Es que a lo mejor ni siquiera es buena idea hacer un libro con solo mujeres, ¿no? A ver, probablemente no lo necesitamos absolutamente en el momento en el que estamos, ¿no? Pero es verdad que a lo mejor si seguimos haciendo libros sobre solo mujeres y mesas con solo mujeres y tal con solo mujeres, estamos reforzando esta idea de que la mujer es una categoría y está en un lugar diferente. Yo creo que esta contradicción la tenemos todavía, la he tenido siempre. Cada vez que me llaman a una mesa redonda para estas cosas, cada vez que me toca escribir sobre esto, es como lo hago o no lo hago. Esa sensación de que estoy contribuyendo en el fondo al gueto, ¿no? A una especie de gueto en el cual las mujeres hablan de sí mismas o tal. Yo creo que el deseo de todas, mi deseo sería que mesas redondas como estas y libros como este no fueran necesarios dentro de 10 años. Creo que este es el objetivo absoluto. Que no se vuelva a hablar de la mujer en el cine, no así. Es decir, que no sea un concepto la mujer. ¿Pero qué mujer? No, que ojalá, pero claro, yo creo que ahora vivimos una contradicción permanente en la cual te toca aceptar esto. Mira, encima hay un debate importante en la Asociación de Mujeres Cineastas,
Porque CIMA en algunos festivales da premios. El premio CIMA a la mejor mujer, a la mejor película dirigida por una mujer. Y el debate colea. Claro, empezó a hacerse porque no se visibilizaba a las mujeres. Y era una manera de, pues si das un premio, pues hay una foto, hay una mujer que ha hecho una película interesante ahí, tal y cual. Pero claro, el objetivo en realidad es que esos premios desaparezcan, que no tenga que darse el premio a la mujer que ha hecho la mejor película, sino que en el conjunto de todas las mejores películas, como ahora está pasando afortunadamente en muchos festivales, pues la presencia de las mujeres sea lógica y normal y haya mujeres que ganan premios y como está pasando, ¿no? Entonces ahora el debate es, bueno, ya que en determinados festivales esto se está dando y que la paridad de los jurados ya existe y que no tienes que forzar las cosas, a lo mejor podemos quitar el premio CIMA. Y hay un enorme debate con esto, porque algunos consideran que no. Yo, por ejemplo, pienso que sí, que en determinados sitios, si esto ya está, pues quitemos el premio CIMA, porque en el fondo a lo mejor el dar el premio a la mejor película dirigida por una mujer está minusvalorando ese trabajo en el fondo. Estás diciendo, hay como una categoría para hombres y hay una categoría para mujeres en la cual te doy un premio. Pero el problema es que no sabes qué hacer. A mí me provoca enormes contradicciones y creo que a todas las que estamos en esto, tanto desde la crítica como desde la gestión, nos crea enormes contradicciones hacerlo cada vez. Porque sabes que en el fondo estás contribuyendo a saber, es importante y lo hablábamos y demás, pero no sé, nunca sabes cuándo estás acertando en este tipo de cosas. Entonces, pues yo creo que adelante con la contradicción, haces en cada momento lo que consideras que pueda sumar más a la causa, digamos, y confiando pues, en que dentro de 10 años no haga ninguna falta. Y digamos, pero es difícil, tienes razón en lo que has dicho, pero es verdad que por otra parte que bien que un crítico decida hacer esto, ¿no? Y además darle la voz a las mujeres, es decir, que no es él el que habla, por otra parte, ¿no? Es muy difícil, es muy contradictorio, mucho. Sí, pero efectivamente es lo que estamos hablando. Claro. Queríamos que hubiera hombres en esta conversación, claro, por eso, y ahora a la vez nos choca y nos resulta extraño que de repente en un libro de cine realizado por mujeres el editor sea un hombre. Es que es muy complejo. Sí, y lo que hacías referencia sobre los referentes precisamente es difícil porque sí que hay poca tradición también de leer textos teóricos y muchas veces también es difícil llegar porque tampoco hay las traducciones y al final te quedan muy pocos referentes porque o los lees en inglés o realmente tienes pocos. Pero siempre andamos un poco, yo pienso, ojalá hubiese leído también mucho más, ¿no? Pero incluso ahora es difícil también acceder. Muchos libros no llegan ni a traducirse. Pero yo creo que sí, es un clásico y es algo muy evidente, pero Laura Mulvey yo creo que sigue siendo ahora una referente y una persona clave todavía en este tipo de estudios. No sé si te hemos respondido, pero no sé si hay alguien más que quería aportar alguna cosa. Claro, nosotros ya veremos qué respondemos. Esta es muy sencilla, pero la hablábamos ayer. Lenguaje inclusivo. Sí, no, ¿cómo y por qué? ¿Eso es sencillo? ¿En serio? Yo me seguí de hacer sí, pero Eso esto es un debate inmenso. No sé quién se atreve a responder. Jolín. Es un tema delicado. Yo a veces, por ejemplo, sí que intento cuando no solo cuando escribo, sino también cuando corrijo, también edito textos, y es que es verdad que es algo que todavía nos cuesta muchísimo hacer y nos cuesta. Y muchas veces yo les paso también incluso, yo que sé, algunas guías para que se familiaricen más con el lenguaje inclusivo y es complicado. Y es complicado porque tenemos todavía el chip y toda una serie de cosas que nos cuestan mucho cambiar, ¿no? Pero yo creo que es algo que hay que realmente tenemos que poco a poco, yo creo que ir aceptando y añadiéndolo, ¿no? En el día a día, yo creo. Sí, y yo creo que sí que se nota, porque yo noto en mi escritura que hay cosas que ya las he normalizado, determinadas fórmulas de escribir, de no utilizar el género según de qué manera, de utilizar ciertas palabras que impiden la marca de género y ese tipo de cosas. Yo creo que este es un aprendizaje y en él estaremos, supongo. Entiendo que sí. Es que no sé si es lenguaje inclusivo, sí, es que es lo que hay, claro, sí, claro, es que, ¿cómo no? Es que es algo evidente, ¿no? Sí, yo quiero que quienes vienen por detrás esto lo van a hacer bastante mejor que nosotras. Sí. Seguramente. Sí. ¿Querías decir algo?
Con esto del lenguaje inclusivo quería decir que a veces son las propias películas las que nos confrontan con la necesidad de, ¿no? Cuando de pronto el binarismo ya no sirve ni para escribir la crítica, ¿no? Y entonces es la propia película la que te hace plantear la manera de enfocarlo. Y esto es súper, ¿no? Otra vez hablando de estas contradicciones, que es el cine muchas veces el primero que nos pone frente a la crisis, la duda y, ¿no? y la necesidad de resolver. Sí, pero eso demuestra que ha de ser así. Es que, insisto, las obras culturales no tienen la función de... O sea, somos nosotros los que vamos detrás analizando los que tenemos los problemas. La película no tiene ningún problema, la película es... Y si está planteando esas cosas es porque eso existe. Y entonces ya está, hay que aceptar como que eso es así. Tenemos que... En todo caso venimos nosotros detrás reflexionando y es cuando nos planteamos infinidad de problemas, claro, a la hora de expresar o de catalogar de algún modo o juzgar, ¿no? Pero el problema es nuestro, no de la película. Pues no sé si hemos aclarado alguna cosa, pero nos hemos cuestionado cosas que yo creo que es importante. Creo que vamos avanzando, aunque sea menos rápido de lo que a veces querríamos, pero bueno, está bien en todo caso. Ha sido un placer contar con los tres. Muchas gracias a todos también por venir. Os podemos contar ya las 2 próximas sesiones del programa, que serán en noviembre. Tendremos a Pilar Palomero con una entrevista y después una proyección, y en diciembre a Carla Simón. Así que os esperamos también por aquí. Y nada, os dejamos ya con la proyección de hoy, que es Not a Pretty Picture, que ya ha salido también en la conversación, así que tengo poco que decir, de Marta Coolidge. Es una película del año 1975. Se reestrenó una versión restaurada el año pasado y bueno, vais a ver, es un título pionero en cuanto a agresión sexual y a las consecuencias que dejan las agresiones sexuales en una mujer. Y es muy interesante porque, aparte de la recreación que hace de todo lo que le sucedió, del antes y del después, añade una capa más que da para reflexionar mucho, que añade imágenes del propio proceso de filmación de la película. Entonces eso añade una capa de lectura muy, muy interesante. Y nada más. Que la disfrutéis y muchas gracias por venir.